realmente de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a hablar de un cambio, de una oportunidad, de reglamentar nuevamente todo el sector, entonces atrevámonos a hacer las cosas de manera diferente para que los resultados sean realmente diferentes. Gracias. Gracias, colega Carlos Anderson. Tiene la palabra el congresista Luis Picón. Sí, buenas noches, presidenta. Un saludo cordial a la ministra y a todos los que estamos participando de esta importante reunión. Efectivamente, creemos que hemos tenido una presentación bastante amplia, pero de todas maneras quisiéramos permitir un diagnóstico en la región Huánuco. En la región Huánuco son 11 provincias y solo 2 capitales de provincia, la capital de la región que es Huánuco y la capital de la provincia Leoncio Prado, Tingo, María, tienen sistemas de agua potable y desagüe. Las otras 9 capitales de provincia adolecen de este sistema, que es proyectos que se han iniciado hace muchísimos años, pero no están concluidos. Y esto creemos que es una gran preocupación. Si así son capitales de provincia, imaginémonos las capitales de distritos y centros poblados. Hay un proyecto de agua potable y desagüe en la capital de la provincia de Puerto Inca, que se ha iniciado hace 15 años y hasta este momento no está terminado, no está concluido. De igual manera, otras provincias como 2 de Mayo, Guamalíes, Ambo. Por eso solicito a la señora ministra y a través de su equipo de gestión impulsar estos proyectos que están prácticamente paralizados y solicitaría que se implemente en la región Huánuco una mesa de destrave de importantes proyectos para no solo subsanar los que ya están iniciados, que no están culminados, no están al servicio de la población, pero sí se deben destrabar, reiniciar, culminar y de todas maneras poner al servicio de la población. Y desde ya también sabemos que si así es Huánuco, estoy totalmente seguro que en otras regiones debe estar igual o parecido. Y quisiera también preguntar a la señora ministra, hasta en el mes de septiembre, ¿qué porcentaje de ejecución de su presupuesto de inversiones está en avance? Y desde ya creemos que se tiene que trabajar en función de política de Estado. Agua y desagüe para todo el Perú. Agua y desagüe para todos los pueblos del Perú. De manera no solo en la capital de la República, sino pensando en las 25 regiones, en los 186 provincias y en los 1854 distritos, para de esta manera sí llevar agua segura y saneamiento básico a todas las regiones, a todo el país. Por eso creemos que esta presentación, señora ministra, ha sido importante, pero estamos totalmente seguros que tiene que ser una política de trabajo, pero de manera descentralizada, pensando en las regiones, pensando en los pueblos del Perú profundo. Muchísimas gracias. Gracias, colega Picón. Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los colegas congresistas y a la señora ministra de Vivienda y a todo su equipo técnico. En primer lugar, presidenta, es preciso manifestar que uno de los flagelos que aqueja al Estado peruano es pues la anemia infantil, que aborda el 42%, no estadísticamente muy alto, que genera perjuicio a los niños y niñas de nuestro país. Y todos sabemos, y los conocedores también del sector de la salud pública en sí, sabemos que es un enfoque multisectorial, que se debe abordar como tal, de la cual se tiene que trabajar en conjunto, articular con Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Midagri, MIDIS, porque es un punto muy importante. Si queremos nosotros desarrollo social, se tiene que abordar de ese eje. Y cuando hablamos de anemia infantil, se tiene que cerrar la brecha de, pues, del agua potable, es decir,
actualmente solo más del 10% de la población peruana no tiene agua potable en nuestro estado peruano. Y en esa misma línea, Presidenta, la señora ministra ha escuchado algo muy importante, que ha fracasado los planes de intervenciones tradicionales, que es algo que yo resalto. ¿Por qué? Porque desnuda lo que ha encontrado en una cartera tan sensible que hoy demuestra que tenemos que trabajar para poder sacar adelante, pues, esta brecha de los servicios básicos. Sin embargo, también hablamos que el 23% no acceden al alcantarillado y esto es terrible. ¿Por qué? Porque estos dos enfoques son parte del flagelo de la anemia infantil, porque la parasitosis viene por eso, porque consumimos agua, pues, con residuos fecales. Y usted ha hablado en esa misma línea, Presidenta, a través suyo, la ministra, ha hablado sobre la planta de potabilización, que es algo muy importante que he escuchado y que no he escuchado anteriormente, porque mientras hacemos todos los procesos que se van a instalar posteriormente para el cierre de brechas de los servicios básicos, es que necesitamos nosotros garantizar que esa agua contaminada, que esa agua que está con en tema de, pues, de excretas o también de minerales, porque también hay pasivos ambientales que asumimos. Entonces, ese análisis que también tiene estudios por el IMARPE, entonces yo creo que es una mejor opción, pero que tiene que garantizar en aquellas regiones que tienen potencialmente, pues, se encuentran críticas. Y en ese mismo sentido, Presidenta, es preciso también resaltar de qué manera vamos a poder fortalecer esta cartera, Presidenta, porque se habla que se ha transferido un gran presupuesto a los gobiernos regionales, Presidenta, pero oh sorpresa, los gobiernos regionales, Presidenta, no están ejecutando sus presupuestos para el cierre de brecha y Lamentamos la falta de capacidad probablemente, pero también hay que asumir por parte del Ministerio de Vivienda que son gobiernos nuevos, que no solamente podamos nosotros, muy bien, hemos escuchado a usted a través también del equipo técnico, de la ministra, señora Presidenta, y a veces las cifras son frías. Sin embargo, también el equipo técnico de la señora ministra, Presidenta, tiene que generar una asistencia técnica a los gobiernos regionales, porque no solamente vale transferir el presupuesto porque vemos nosotros pobre. Y un ejemplo, Presidenta, en la región que yo represento, Ancash, en el distrito de San Marcos, que el distrito de San Marcos es uno de los distritos más ricos del país y de la cual se ha transferido un presupuesto de más de 23 millones y de la cual pues solamente ha ejecutado 45.572 soles. ¿Qué es eso? Esa es una burla a todos los hermanos del distrito de San Marcos, es una burla también a todos nuestros hermanos peruanos. Entonces, de esa misma naturaleza probablemente pase a nivel país, pero no quiero dejar de mencionar que ya estamos en un fenómeno del niño global que en diciembre y en enero se va a trasladar 3 a 4 veces mayor según los informes de los especialistas, y esto es preocupante. Y en ese mismo sentido se necesita tomar acciones con bastante eficiencia y celeridad, señora Presidenta, a través suyo, a la ministra y al equipo técnico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado que se ha destinado 381 millones para limpieza y descolmatación para el tema de las regiones que se encuentran críticas y está dentro del decreto. Sin embargo, no ha especificado cómo lo va a hacer, no ha especificado el cronograma de actividades que van a ejercer esa ejecución de gasto. Entonces sería muy oportuno en áreas de la transparencia para nosotros también como control político generar la fiscalización y también exigir a los gobiernos regionales que ejecuten correctamente y cuánto de presupuesto le corresponde a cada gobierno regional, como está destinado para Lambayeque, Ancash, que es mi región, para Lima, La Libertad e Ica. En ese sentido, Presidente, es preciso que detalle y precise sobre ese monto destinado. Y sobre el tema de los 22 procesos del sistema de evacuatorios, que es importantísimo. Nosotros, eso va a garantizar que cuando se llegue esos efectos catastróficos por el mismo fenómeno global, fenómeno del niño global, perdón, tengamos un aras de prevenir a nuestras ciudades. Y eso también tiene que tener, pues, detallado, Presidenta,
hacia la ministra para que nosotros, los congresistas, podamos nosotros también fiscalizar a todas las autoridades. Y para finalizar, Presidenta, es preciso también manifestar que es necesario que la región Ancash tenga pues también un tema de presencia, ¿no? Que garantice su presencia la señora ministra en la región, porque la región Ancash tiene prácticamente el 3.4% de ejecución del presupuesto destinado para proyectos de inversión, y eso es lamentable. Yo creo que algo está pasando y debe sacarle directivas. Si vemos ineficiencia, incapacidad o de falta de ejecución de proyectos de inversión pública por parte de los gobiernos regionales, no solamente es recomendar, exhortar, porque hasta ahí hay limitaciones, sino también buscar otros mecanismos legales para que tomen, pues, asuman esa responsabilidad los gobiernos regionales. Y para finalizar la pregunta, hemos escuchado en los medios nacionales que ha solicitado la renuncia del representante de Sedapal. ¿Cuáles son las motivaciones de su renuncia? Y particularmente creo yo que ha sido la mejor decisión, porque nosotros vemos a través de nuestros hermanos dirigentes y de las organizaciones sociales, señora presidenta, que Sedapal a través de esa jefatura no está representando. Vemos nosotros que no hay ejecución presupuestal de esta misma institución, de esta OPD, y de la cual pues también de esa misma naturaleza se va a mantener el consejo directivo. Entonces esa es la pregunta que haría, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, colega Kelly Portalatino. Tiene la palabra la congresista María Córdoba. Gracias, presidenta, por su intermedio. Un saludo a la señora ministra y a todo su equipo técnico. En primer lugar, presidenta, a través de usted, decirle a la ministra, saludar el decreto de urgencia de ampliar la cobertura de agua potable gratuita a nivel nacional. Porque en el tiempo del fenómeno del Yaku, quien les habla, en la región Lambayeque, específicamente el distrito de Morrope, quedó totalmente inundado. En esas fechas solicitamos formalmente a Excel y también al Ministerio de Vivienda que les atienda con agua, porque no tenían agua potable con qué cocinar y realizar sus otras actividades. Entonces, nos negaron esa posibilidad de poder darle agua a ese distrito de Morrope, manifestando que no se encontraba en el ámbito de Excel. Entonces, saludo ese decreto, ministra, porque es una manera, ¿no?, de poder solidarizarse con estas personas y también porque el agua es un derecho universal. También decirle y preguntarle, de acuerdo a la exposición sobre el decreto de urgencia del fortalecimiento a la EPS Excel y Grau, ¿qué gestiones se van a realizar en cuanto al fortalecimiento que han expuesto? No han dicho qué acciones o estrategias. En cuanto también, ministra, como siempre, yo vengo haciéndole seguimiento al problema de San José desde hace 2 años. Hasta ahora no tenemos resultados, ¿no? En la reunión que estuvimos con usted, ¿no?, y que agradezco también, porque también estuvo ahí OTAS, nos dijeron que para septiembre iba a ser la terminación del expediente y en octubre ya se iba a poder buscar el financiamiento. Yo, ministra, de verdad que espero que esta línea de tiempo se cumpla esta vez y que nos solidaricemos con toda esta población que viene sufriendo desde 2017. Y como ya, para no redundar, usted sabe en qué condiciones vive, con los buzones destapados y con las personas que al frente almuerzan todos los días con ese olor y los gases que salen. También en cuanto a OTAS, sí, efectivamente, como bien lo manifestó el colega Anderson, ha fracasado, ¿no?, en estos 5 años que ya está instalado en diferentes EPS, especialmente hablo por Excel. No vemos un cambio efectivo, ministra. Expuso el director
que desde el 2017 hasta el 2021 hubo un gasto de 73 millones, pero ¿dónde se reflejan? ¿En qué obras? ¿Y cuál ha sido el beneficio para la población? Porque en realidad que no vemos ni un cambio. ¿Qué maquinarias se han llevado? Las que sabemos que ahora están ayudando con el transporte de agua potable y algunas cisternas han llegado recién por la emergencia. Pero durante estos 5 años, ¿qué maquinaria se ha comprado exclusivamente para esta empresa? Nada, ministra. Entonces, yo creo que, como usted bien lo dice y lo ha expuesto también, que se reestructure esta institución OTAS, que sea más eficiente, ¿no? Y que sobre todo sea como fue y que cumple el objetivo para que fue creada, que fue el reflotamiento de las empresas prestadoras de servicio. Y creo que el objetivo hasta el momento no se ha cumplido, ministra. Asimismo, quisiera también preguntarle sobre qué medidas, en cuanto al decreto 1280, qué medidas no requieren la derogatoria o qué partes se están viendo de este decreto que quieren derogarlo, ¿no? Esta norma tiene 6 años y si ustedes han visto el problema, ¿por qué hay que derogarla? ¿Cuáles son precisamente esos puntos? Quisiera también que nos informe, ministra. Y en cuanto al drenaje pluvial también de Chiclayo, sabemos que recién al 2024 vamos a saber si el perfil es adecuado o no para el distrito de Chiclayo. Entonces, quisiera pedirle a usted que también pongan énfasis su equipo técnico, ¿no? Especialmente que está en reconstrucción con cambios, para que este anhelo chiclayano y lambayecano se haga realidad, ministra. No puede ser posible que siendo una región que cada vez que hay inundaciones por el fenómeno El Niño o esta vez por el fenómeno Yaku, tengamos que vivir y pasar situaciones lamentables. Asimismo, también en la parte de proyectos por APP, ¿qué PETAR se va a realizar en la región Lambayeque? Nomás dice PETAR Lambayeque, pero no específicamente cuál es el proyecto que se encuentra en perfil en el proyecto de APP. Y bueno, y también, ministra, solicitarle a usted y a sus viceministros y a todo ese equipo, ¿no? Que solamente no es ir a inspeccionar, sino que tenemos que también solucionar los problemas, ya que algunos pueblos jóvenes, como José Leonardo Ortiz, el mismo centro de Chiclayo, tiene meses, años y no se soluciona, ¿no? Y evitar cosas más graves y también que puedan llegar pues a situaciones civiles o penales que nosotros no queremos llegar a eso, ministra. Entonces le invoco, ¿no? Encarecidamente que ya la población de Lambayeque no debe ser maltratada después de todo lo que ha sufrido y también, ¿no? Poner medidas drásticas al tema de la corrupción, ministra. Muchas gracias. Gracias, congresista María Córdoba. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. El saludo correspondiente a la ministra y a todos los funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Presidenta, bueno, por su intermedio, la consulta a la ministra. ¿Qué acciones se está tomando en cuanto al desabastecimiento o probable desabastecimiento de agua en la región del Cusco? Habida cuenta que se ha advertido una disminución significativa en la laguna de Piuray y eso se ha advertido oportunamente por los entes correspondientes, qué acciones se está viendo. Por otra parte, es importante, también nos han abordado tema de corrupción. Hay que determinar cuáles son los hechos de corrupción que se han
encontrado en el sector y de qué manera estos se está enfrentando, cuáles son las acciones que se están tomando, que es importante. De la misma forma, es importante el acceso de agua para todos. Sin embargo, a pesar de que en algunas comunidades y zonas rurales tenían agua contaminada, consumen, pero ahora ya no tienen ni siquiera esa agua contaminada. Yo he estado en muchas regiones, he estado en la región de Puno, he estado en la región de Huancavelica, y justamente en Huancavelica nuestros hermanos ya no cuentan con agua. ¿Qué acciones se está tomando para poder proveerles de agua? ¿De qué manera y cuánto es el presupuesto que se está asignando? Porque probablemente ni para los animales ni para las personas se va a contar con agua. Y eso va a ser un problema mucho mayor, ya que los animales, al no contar con agua para poder consumir, prácticamente se van a morir. Y las personas se van a quedar sin su recurso principal, que es económico. Entonces sería importante qué acciones se está previendo en ello. Otro problema que también y que se ha abordado, es importante que la población deba tener acceso a vivienda. Pero en el país tenemos una deficiencia tan grande que al momento no se tiene esa posibilidad. ¿Qué mecanismos desde el Ministerio de Vivienda y Construcción se está tomando para garantizar vivienda para los ciudadanos? Eso es importantísimo, que se pueda, tanto en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Muchas veces se puede proyectar en las zonas rurales acciones importantes, que es fundamental, pero aquí mismo, aquí en Lima, encontramos ciudadanos, compatriotas nuestros en total abandono y sin disponer ni siquiera de un espacio para poder descansar. Entonces es un problema serio que debería de abordarse y desde el Ministerio debería preverse. Por otra parte, otro de los temas que es principal es los temas de títulos de propiedad. A través de COFOPRI, ¿cuántos títulos de propiedad se prevé al menos de poder entregar y de qué manera estos mecanismos se van a hacer más céleres? Porque si bien es cierto, se ha dado ciertas facultades a las municipalidades y otros entes, pero lamentablemente estos no están operando porque no tienen el expertise, porque no conocen, y el ente que conoce es COFOPRI. Entonces, habría que plantearse metas y de qué manera, pues, y de manera especial. Por ejemplo, aquí en Lima hay sicariatos, hay una serie de hechos porque no tienen títulos de propiedad. Y ahí tenemos dos temas que depende, obviamente, del gobierno central. Uno es bienes nacionales. Bienes nacionales no protege los territorios o los terrenos o los predios que tiene el Estado. Y pareciera que existe una coordinación con aquellos mafias que invaden esas tierras, y son ellos los que se hacen dueños, y esos son los que venden y negocian. Entonces, ¿cuáles son las acciones que desde el sector se está viendo? Porque ahí se está viendo un problema principal, el acceso de vivienda. Y eso genera inseguridad ciudadana en el país. Mira cómo un problema nos lleva a varios problemas que tenemos que enfrentar. En todo caso, sería importante que la ministra nos pueda plantear las acciones que va a tomar y cómo este pedido de facultades pueda mejorar en estos puntos que estamos planteando. Pero al mismo tiempo se ha planteado y se ha visto que OTAS no cumple los objetivos que se tenía y que se había construido de manera transitoria, y hoy está a perpetuidad. O sea, ¿y cuál es la evaluación? ¿Cuál es el balance de OTAS? ¿Hasta dónde va a ir OTAS? O sea, ¿se ha cumplido las funciones o no se ha cumplido? Eso es importante que el día de hoy la ministra nos pueda plantear. Y si en esa línea va a reestructurar OTAS, ¿qué va a hacer? Y si no ha cumplido, ¿la va a cancelar? ¿Cuál es la acción efectiva de OTAS en todas las zonas rurales? ¿Qué es lo que hace OTAS en las zonas rurales para poder garantizar, ¿no es cierto?, el acceso de los pobladores al recurso fundamental?
Esos temas son importantes, ministra, presidente, a través suyo a la señora ministra, para que se pueda esclarecer y que los ciudadanos tengan claro hacia dónde va el gobierno, cuál es la proyección del gobierno, cómo está trabajando el gobierno. Es la única forma de que la población también se pueda sentir tranquilo en situaciones tan complicadas que nos encontramos, presidenta. Muchas gracias. Gracias, colega Bellido. Tiene la palabra la congresista Hilda Portero. Señora presidenta, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a nuestra ministra del Ministerio de Vivienda, a sus funcionarios que hoy día están aquí, a todos nuestros colegas presentes. Señora ministra, he recibido una información de la SUNAS de la región de Lambayeque, por su intermedio, presidenta, en la que muestra su preocupación por la pretendida derogación del decreto legislativo número 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Mencionan que el decreto se aprobó el año 2017 y ha generado mejoras en cuanto al acceso, intervenciones de obras de infraestructura a nivel rural, aspectos que no están claros en la propuesta del proyecto legislativo. Asimismo, se ha tenido que revisar si la norma ha sido efectiva e inclusive un marco normativo de este tipo o ha tenido que tener una discusión previa. Señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, requiero que la señora ministra informe sobre el avance de la ejecución del proyecto La Nueva Ciudad de Olmos. Si bien es cierto, hemos recibido una respuesta en el mes de marzo, porque esta ciudad aún no permite ser habilitada considerando las necesidades habitacionales pendientes de la población. Señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, en sus diapositivas sobre el eje, le solicitamos que incluya indicadores para cada uno de los ejes, así como los hitos y periodos de cumplimiento. Señora ministra, quisiera que ponga interés en el impulso del Programa Nacional de Saneamiento Rural en zonas altoandinas de los distritos de Cañaris, Incahuasi, población de caseríos del distrito de Cañaris, como Hierbabuena, Cangrejera, Villarrumi, Palacios, Palo Blanco, consumen agua entubadas. Asimismo, en el uso de plantas portátiles potabilizadoras de agua para zonas rurales que solo tienen redes o canales expuestos al aire libre de agua sin potabilizar. Para el señor de Otaz, por su intermedio, presidenta, la obra que mencionó en la avenida Bolognesi en Chiclayo no considera el retiro de las redes antiguas, lo cual es un riesgo para cuando vengan las lluvias. En obras nos han dicho que no está en su contrato porque no hay directivas al respecto. Allí hay una tarea pendiente. Además, los diámetros de las tuberías son los mismos que hace décadas. A pesar que la población ha aumentado, por tanto, los flujos de las redes, me parece ahí también hay una función rectora técnica que debe de primar. En Lambayeque, la ejecución en presupuesto por el fenómeno del niño es el 10.3%. Usted ha hablado, señora ministra, por su intermedio, presidenta, que ha tomado su sector para mitigar los efectos del fenómeno del niño. Necesitamos nos aclare y enumere las obras en ejecución y nos señale un cronograma de cada una de ellas en la región de Lambayeque. Señora ministra, basta ya de ver obras paralizadas. Basta ya de la corrupción. Señora ministra, por su intermedio, ¿cuántas familias fueron beneficiadas en Lambayeque por el bono de 500 soles? ¿Para cuándo está la fecha de hacer realidad la obra que lo venimos, como lo dijo mi colega Córdoba, el saneamiento en San José, un distrito de más de 15,000 habitantes que hasta ahora sufre las inclemencias de aguas residuales y olores nauseabundos? Le pedimos por su intermedio, presidenta, a la señora ministra, asistencia técnica y acompañamiento de profesionales en las regiones, que sus funcionarios caminen, verifiquen los avances de obras en Lambayeque. Lambayeque ya está cansado de tantas mentiras.
También, señora ministra, por su intermedio, ¿ha pensado en algún programa de vivienda para las personas con discapacidad o de talla baja? ¿Cuántos títulos se van a lograr dar en mi región de Lambayeque para que los lambayecanos puedan acceder a todos los programas de techo propio y de mi vivienda? Señora presidenta, por su intermedio a la señora ministra y a todos los funcionarios. Sé que aquí hay funcionarios de Lambayeque y que ya han sido funcionarios y esperamos que sumen a su gestión, señora ministra, esa pesadilla que usted quiere volver en un sueño realidad de una mejora para todo lo que es saneamiento, de mejores redes en el Perú, se tiene que ser acompañada. Y de oficinas no se arreglan las cosas. Queremos que sus funcionarios bajen con nosotros, los congresistas de las regiones, así como usted, y que vean la realidad, que recojan la necesidad de todo lo que se está haciendo, y que no solamente vayan a hacer mesas de destrave o de trabajo, sino que caminen, que visiten los puntos críticos. Solo así vamos a decir que vamos a cerrar brechas. Si no, esto va a ser una burocracia más y más sufrimiento para nuestro pueblo. Y ya estamos cerca del fenómeno del niño. Muchas gracias. Gracias, congresista Portero. Tiene la palabra la congresista María Acuña. Señora presidenta, por su intermedio, saludar a la ministra de Vivienda y Construcción, asimismo a todos los funcionarios que hoy nos acompañan. Estamos viendo la primera etapa donde están informando sobre la gestión del ministerio, porque luego creo vamos a ver las facultades, ¿verdad? Y en ese sentido hemos hablado de las obras paralizadas. Hemos hablado de 242 obras paralizadas, hemos hablado de 101 proyectos destrabados y hemos hablado de 24 proyectos reactivados. Significa que está en ejecución. La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos destrabados que ya están en reconstrucción? Si nos haría llegar por escrito, porque por el tiempo, ministra, de repente no le va a ser posible, para que todos los congresistas podamos saber cuáles son las obras que han destrabado en las regiones, primero de las 101 obras destrabadas, porque tenemos la esperanza que ya van a iniciar las obras, y de las 24 proyectos reactivados también necesitamos saber. Quisiera decirle a mis colegas que con referente a COFOPRI, hemos trabajado desde la Comisión de Vivienda de la gestión anterior, ministra, y tenemos muchos títulos por entregar. Simplemente creo que es una cuestión de que puedan ahora coordinar con usted, presidenta, y hagan llegar sus solicitudes, porque se han quedado títulos por entregar. Faltó el tiempo para hacer las mesas descentralizadas, pero yo creo, congresistas, que este sector está trabajando y hay títulos en muchas regiones que puedan entregar. En segundo lugar, ministra, usted ha hablado del agua de saneamiento de Juliaca, en el cual yo saludo porque después de años esta PETAR se va a hacer realidad. Pero sí tengo una preocupación concerniente a los PETAR del Titicaca. ¿Qué pasó con estos PETAR que son muy importantes y que necesitan la atención inmediata? Esa respuesta es lo que necesitamos. Ministra, tenemos proyectos firmados, convenios con el ministerio, muchos alcaldes han firmado convenios, pero hasta el día de hoy todavía no son publicados. Y su preocupación de ellos es que cuando ya ellos tienen firmado ya sus convenios, significa que ya pasaron todo tipo de aprobación. Y esa es la preocupación, por decir, tenemos Cutervo, tenemos Bagua, tenemos Chachapoyas, tenemos Jaén. Entonces, ministra, la atención es que tienen que darle la atención inmediata, porque se ve
como que le hemos engañado, ¿no? Yo le digo porque yo he estado como presidenta de vivienda y hemos gestionado junto con usted, ministra, y con sus técnicos, hemos hecho esas mesas de trabajo. Así es que le pido a ministra que hay que darle la atención. Asimismo, tengo una preocupación, que desde el 24 de junio no tenemos viceministro de saneamiento. Hasta la fecha no tenemos ningún nombrado. Mi pregunta es, ¿usted va a reestructurar al Ministerio de Vivienda? Porque hasta la fecha no tenemos, sabiendo que nosotros en este momento tenemos el fenómeno del niño global, tenemos el fenómeno del niño, que ahora ya apareció de nuevo, y esa es la preocupación, ministra, porque me preocupa de que todavía tengamos presupuestos septiembre, octubre, noviembre, cuando ya el fenómeno del niño ya está a punto de llegar en el mes de noviembre o diciembre. La preocupación es no solamente mía, es la preocupación de todos los alcaldes que han sido azotados por el Yaku, en el cual tenemos muchos problemas con las obras paralizadas y muchos problemas con las obras que tenemos que hacer de prevención. Así es que, ministra, hoy le invito para irnos a Lambayeque, hacer una mesa de trabajo conjuntamente con los alcaldes de la región Lambayeque para que ellos vean que el gobierno y el Ministerio de Vivienda está trabajando en dar soluciones, porque irse a hacer mesas de trabajo, conocer el problema, nosotros ya los congresistas conocemos y hacemos llegar. Pero lo que nosotros esperamos y la población espera es las prontas soluciones que tengamos. Y hay que tomarlo en serio esta prevención del fenómeno del niño, porque así como en la región Lambayeque tenemos Piura, Tumbes, en el cual tienen esa misma preocupación. En el proyecto integral de los colectores de Chiclayo, hasta la fecha no tenemos nosotros, ministra, una respuesta en el cual ya se haya terminado este proyecto. Este proyecto viene de años y falta la convicción, falta ese compromiso que tenga usted, que tenga los funcionarios para que puedan terminar este proyecto de los integral de los colectores que va a beneficiar Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz. Con este proyecto vamos a solucionar el problema de no vivir con más aniegos en Chiclayo. Así es que, señora ministra, espero que usted pueda priorizar estos proyectos. Y asimismo, nosotros tenemos el tema de San José, que no es de ahora. Ya venimos años pidiendo a OTAS que resuelva este problema y nunca han tenido la voluntad política de solucionar este problema. Creo que hemos presionado todas las congresistas para que recién puedan tomar cartas en el asunto. Hemos podido lograr hablar con el presidente de OTAS, con la ministra, para que puedan solucionar este problema. Pero yo creo que, señora ministra, confiamos que en esta oportunidad que ya pueden conocer el problema, que están comprometidos y que están ofreciendo, que no solamente sea un ofrecimiento, sino que sea una realidad. Gracias, señora ministra, esperando la respuesta. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra la congresista Magali Ruiz, por el chat, me parece. Sí, gracias, presidenta, muy amable. Muchas gracias por darme esta oportunidad de intervenir y por su intermedio saludar a la ministra, a la parte técnica y a todos los colegas que integran esta importante comisión. Por su intermedio, señora presidenta, a la señora ministra, la gran preocupación y quien la abre es representante de la región La Libertad, y en este caso nos preocupa es el niño costero, bueno, pues que producirá fuertes lluvias e inundaciones, y eso tiene conocimiento la ministra, los fenómenos del niño anteriores que han demostrado los daños que pueden producir en la población, las pérdidas de cosechas, pérdidas de infraestructura hidráulica, y en los casos más graves, las pérdidas de las vidas humanas por los deslizamientos de tierra y huaicos. En resumen, existen zonas críticas que son un claro riesgo para las personas y en esta oportunidad en mi región.
Por su intermedio, Presidenta, la ministra tiene conocimiento que en el año 2022 el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico informó que en mi región son 83 localidades en la región están expuestas a peligro de deslizamientos, hundimientos o derrumbes, y estas están ubicadas en la provincia de Otusco, Sánchez Carrión, Chepén, Patás, Virú, Gran Chimú, Santiago de Chuco, Ascope, Pacasmayo, Trujillo y Bolívar. En tal sentido, es necesario conocer si el ministerio, bajo su gestión, y acaba una interrogante por su intermedio, señora presidenta, la ministra, ¿tiene identificados en la actualidad a las poblaciones vulnerables o en la zona de riesgo para que no suceda lo mismo que sucedió en el centro poblado de Retamas, en la provincia de Patás, que esto fue en marzo de 2022? Pero no solamente basta identificarlos, ¿no? Pues es necesario conocer también, acaba otra interrogante, ¿cuáles son sus planes para desarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las acciones para el proceso de gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, específicamente, señora ministra, para la reubicación o reasentamiento de dichos poblados en zonas de riesgo? En mérito al numeral 5 del artículo 10 de la ley 3156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Por otra parte, señora presidenta, por su intermedio, la ministra, se ha dicho y se ha hecho público que su cartera ha intervenido 264 millones para el niño, para la adquisición de más de 400 maquinarias, vehículos y equipos, para trabajos preparatorios y de atención de emergencias en 6 regiones de nuestro país. En tal sentido, otra interrogante, ¿cuántas de esas máquinas están destinados para la región La Libertad? ¿Cuándo estarán disponibles para los trabajos preparatorios? Ministra, por su intermedio, señora presidenta, la Contraloría, mediante el informe de orientación de oficio de la 137, publicado el 5 de septiembre de este año, señala que el Ministerio de Construcción y Saneamiento no viene brindando una solución habitacional, temporal, inmediata y oportuna al total de la población damnificada por las emergencias y desastres ocurridos en el país, siendo, miren, que solo atendió al 20% de la población damnificada en 7 departamentos, de un total de 19 declarados en emergencia, encontrándose a la fecha sin atención el 80% restante y la totalidad de afectados en 13 departamentos. Entonces, señora ministra, una interrogante, ¿qué garantiza que ese mismo hecho no se repita ante el desastre natural que se nos avecina? ¿De qué sirven los recursos cuando estos no cumplen su fin? ¿Acaso sucederá lo mismo con la maquinaria? Es una gran interrogante. Por el último, señora ministra, y por su intermedio, señora presidenta, el huracán Yaku también afectó el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Trujillo y algunos distritos tuvieron varios días sin el líquido elemento, ocasionando la justificada desesperación en la población. Afortunadamente, colegas congresistas y por su intermedio, presidenta, a la ministra, el agua potable fue distribuida por tanques, cisternas, pero no fue lo suficiente, provocando que entre vecinos, entre pobladores, pues genere conflictos para llevarse un balde de agua a casa. Entonces, bajo esas experiencias, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, conociendo las consecuencias de las lluvias, es necesario informar a la población si el Ministerio de Vivienda está coordinando con las EPS la mejora del sistema de distribución de agua potable ante la abundancia de las lluvias, es decir, la protección y la mejora de la infraestructura destinada a la potabilización de agua y su distribución en los domicilios, que es una gran preocupación y que la población necesita este tipo de información de parte de la cartera tan importante como es el Ministerio de Vivienda. Gracias, señora presidenta, y espero respuestas de las interrogantes.
Gracias, colega Ruiz. Tiene la palabra la congresista Heidi Juárez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quiero saludar a la ministra y a todo su equipo y a los colegas congresistas. Voy a ser breve, quiero hacer solamente 2 preguntas a la ministra. Con respecto a, bueno, sabemos que se viene el fenómeno del Niño Global y muchos de las regiones cuentan con cuencas ciegas. Quiero saber qué tecnología se va a utilizar para resolver la problemática de cuencas ciegas en las ciudades del norte. Quiero ser enfática en ese aspecto porque muchas de las ciudades no están preparadas con un drenaje fluvial. Con respecto también al tema de la maquinaria que muchos de los colegas han mencionado, el cual necesitamos que se optimice esta maquinaria y que se obtengan resultados frente al fenómeno del Niño Global. ¿Cuándo llegarán estos equipos que está adquiriendo el Ministerio de Vivienda y cuál es el plan de contingencia ante la posibilidad de un adelanto de lluvias? Porque puede darse ese caso también, presidenta. Por su intermedio, quisiera que la ministra contestara estas 2 interrogantes y gracias. Gracias, congresista Juárez. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez y finalizamos con el congresista Guido Bellido. Gracias, presidenta. Por su intermedio, a la señora ministra. Ante la negativa del sector para poder hacer un proyecto de mucha necesidad pública, en Comas e Independencia se ha elaborado un proyecto de ley para asignar de los saldos recursos económicos a Sedapal para poder por fin concretizar una obra que está en espera hace 8 años, con un expediente técnico aprobado desde el 2016, con compromiso de ejecutar el 2019 y que hasta el momento no se ha hecho nada. Señora ministra, yo considero que no puede haber calidad de vida en pueblos donde lamentablemente no se cuenta con agua y desagüe. Nosotros los que vivimos en zonas holgadas, donde tenemos pues todos los beneficios y tenemos agua y no tomamos agua de tanque, vivimos bien, ¿no? Aquellos que tenemos las comodidades de los servicios higiénicos y no tenemos que utilizar silos, vivimos bien. Pues sería bueno que los técnicos, sobre todo aquellos que la acompañan en el ministerio, se den unas vueltas por las zonas difíciles del país, por aquellas zonas donde la gente siente que su gobierno lamentablemente no ve sus necesidades y no soluciona sus necesidades. El tema de agua y desagüe, estimada ministra, es un tema de vida, es un tema de corazón, es un tema de verdadera reivindicación social, si hablamos de justicia social. En mi región Arequipa, hace muchísimo tiempo se está esperando las famosas casitas calientes, en Jachaña, en Tixo, en Cayoma, en Cotacota. Incluso vinieron comuneros con la ilusión de que de repente en el ministerio los iban a atender y lamentablemente ni siquiera los entendieron, no fueron escuchados. Y eso duele, ministra, porque el frío en esas zonas altas, yo creo que nuestra presidenta conoce, el frío es un látigo, es un azote fuerte en la piel más dura. Y a los que tenemos corazón eso nos duele, porque yo he visitado esas zonas. Y por más abrigo que uno se ponga, el frío no cesa, no calma. Y ese frío genera dolor, genera heridas. Esas heridas que lamentablemente están brotando nuevamente en el ciudadano al ver el abandono del Estado. Yo quiero que mi Estado llegue aquí, quiero que me hagan una casita caliente, quiero que me hagan una carretera, quiero que me pongan agua y desagüe, donde hay explotación minera, donde se llevan toneladas de mineral, no hay agua y no hay desagüe. Y eso sí que suena muy, pero muy injusto, estimada ministra. Y el Perú nunca va a cerrar esas heridas si seguimos trabajando con tanta indiferencia, con tanta desidia, lastimando más aún al ciudadano y abriendo más la herida. Esa herida que ha llevado a muchísima gente a las calles y que ha generado desborde social y que ha generado lamentablemente sangre inocente derramada en un piso peruano que
que yo amo y que yo valoro muchísimo y que me he tenido que enfrentar contra grupos ideológicos y he recibido pedradas, bofetadas e insultos. Pero ante esta indiferencia del Estado, ministra, uno siente impotencia y siente que se le van acabando las fuerzas de buscar esa equidad social que tanto necesitamos para salir de la crisis y para que todos nos sintamos felices y realmente se pueda pensar en una reactivación económica del país. Porque si en vez de tener guardada la plata y no ejecutar el gasto público, invirtiésemos en obras y generásemos obra pública, de verdad que generaríamos miles de puestos de trabajo y esa gente tendría plata para ir a comprar el pan de cada día a los mercados y no seguir viviendo como estamos viviendo. En cuanto al tema de tolerancia cero, en cuanto a la corrupción, estimada ministra, eso yo lo dejo a criterio suyo, pero a veces no sé si llevado por qué contratamos funcionarios que dejan muchísimo que desear, pero esa es responsabilidad suya y yo no me voy a meter en eso. Pero tolerancia cero, en mi casa no hay democracia para la tolerancia, de verdad, en mi casa mando yo. Y mis hijos no han nacido en democracia, yo decidí tener a mis hijos, ellos no llegaron porque ellos quisieron o por voto popular. En un ministerio tiene que haber cierta energía, cierta autoridad, para que no nos convirtamos en Sodoma y Gomorra y cada uno quiere hacer lo que le da la gana. El país necesita, sí o sí, tener un destino. Yo espero que sin miedo al éxito miremos un destino que sea justo, que sea equitativo, que tenga autoridad, que tenga principio, para que no sigamos viviendo en Sodoma y Gomorra. Gracias, señora ministra. Gracias, colega Martínez. Finalmente, le damos la palabra al congresista Guido Bellido. Gracias. Preciso, por favor. Sí, gracias, estimada presidenta. Algo que se nos ha estado pasando en toda esta sesión es que nosotros tenemos un organismo que es importante, SUNAS. SUNAS es el responsable o tiene el objetivo de garantizar el servicio público de abastecimiento de agua potable, el alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas. Estimada ministra, sería importante que se pueda rendir cuentas a SUNAS. ¿Cuánto realmente ha trabajado? ¿Cuál es el avance que tiene SUNAS? ¿Qué es lo que está haciendo SUNAS? Y si este ente no está cumpliendo su rol, entonces hay que tomar acciones, porque como ha dicho mi colega Edwin Martínez, no podemos nosotros estar en una situación de dejar de hacer y dejar pasar. O sea, eso prácticamente el Estado va a desaparecer. Entonces creo que es importante los entes que están en la responsabilidad tienen que responder. Y presidenta, yo solicito, si no está acá el funcionario de SUNAS, próximamente SUNAS debe venir acá a rendir cuentas. ¿Cuáles son las acciones? ¿Por qué? Porque ellos ejecutan presupuesto público, hay funcionarios que tienen rol y para el cual han sido constituidas. Y número 2, ministra, es importante, ¿cuál es la previsión presupuestal que se tiene de darse, por ejemplo, los desastres naturales con este problema de Niño global? Cuando las viviendas van a ser afectadas, ¿de qué manera el Estado va a darle sostenibilidad para que se puedan al menos de reponer esas viviendas? ¿Cuáles van a ser esas acciones que también es importante, que hay que prever como Estado? No podemos abandonar al ciudadano frente a una desgracia que no es su responsabilidad, sino es un fenómeno natural que está más allá de las acciones de uno mismo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, colega Bellido. Finalmente, la mesa también tiene 3 preguntas concretas que le paso a transmitir. Ante la problemática de la probable paralización de obra del proyecto Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Nueva Rinconada del distrito de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en la que se vería afectado alrededor de 500.000 de habitantes y más de 2.500 trabajadores, ¿qué acciones tomará para resolver esta problemática a fin de garantizar que la población no se vea perjudicada en el acceso del servicio de agua potable y saneamiento?
Segunda pregunta es, dentro del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, ¿se tiene como información de los proyectos de inversión que tienen la condición de viable en el Invierte P desde hace 6 años y más, como es el caso del proyecto de creación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de Cerro Colorado, provincia, departamento y región Arequipa, el 27 de abril del 2017, y que recién se está ejecutando? ¿Debido a qué razón se sustenta en la demora de la ejecución de los proyectos de inversión en agua y saneamiento? Y última pregunta, ¿qué medidas se están estableciendo para el seguimiento a los procesos de formalización de la propiedad informal por parte de las municipalidades provinciales y distritales, ya que una situación real recogida por las sedes descentralizadas de COFOPRI es que estas municipalidades están titulando sin seguir el debido procedimiento? Esas son las 3 preguntas de la mesa y señora ministra, se ofrece el uso de la palabra para dar respuesta a las preguntas. Y por la disponibilidad de tiempo, porque hay otra actividad aquí, vamos a pedirle que por favor nos resuelva lo más, y de repente, si hay algunas, por escrito nos las puede hacer también llegar, ¿no? Porque hay algunas. Tiene el uso de la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidenta, y a través de su intermedio agradecer todos y cada uno de los comentarios, reflexiones y aportes también y cuestionamientos que han hecho los congresistas y obviamente las preguntas. Como usted bien señala, por cuestiones de hora, nos va a ser imposible poder responder a todas las preguntas en esta sesión. Sin embargo, si usted así lo autoriza, podemos hacer llegar la información por escrito a los señores congresistas, como también podemos y estamos siempre dispuestos a poderlos recibir en nuestro despacho para poder levantar las preguntas y las inquietudes que tengan. Con respecto a, voy a ir quizás por bloque, voy a hablar sobre el tema de agua y saneamiento, las preguntas relacionadas con ello, y le voy a dejar al viceministro Navarro que responda sobre las preguntas relacionadas al subsector vivienda y urbanismo. Con respecto del déficit hídrico y la respuesta frente al déficit hídrico, yo quisiera ser clara y señalar algunos puntos. Número 1, las fuentes de agua o la gestión de las fuentes de agua no son de competencia del Ministerio de Vivienda, son competencia del Ministerio de Agricultura a través del ANA. Por lo tanto, es el ANA quien tiene que también dar cuentas y explicar qué es lo que se está haciendo con las fuentes de agua. Número 1. Número 2, con respecto al servicio de agua potable, efectivamente son en parte las CPS y en parte una multitud de juntas de usuarios o de JAS. OTAS, y voy a ir respondiendo quizás a través de esta presentación, lo puse en la presentación, necesita ser reformada. Está en la presentación. Cuando yo hablo y digo que el sistema ha fracasado, incluyo a OTAS en ese diagnóstico. Y es por eso que se necesita una modificación contundente del decreto legislativo 280 y no solamente un remiendo. OTAS, actualmente existen aproximadamente 50 EPS, grandes y medianas, de las cuales OTAS solamente tiene injerencia en 18, a las cuales le hemos sumado a raíz de este decreto de urgencia a la EPS Grau. Recordemos que la EPS Grau no está en OTAS, está desde hace 26 años en Indecopi, y de ahí no va a salir si es que no intervenimos como gobierno. EPSEL sí, y es por eso que se ha hecho ese decreto de urgencia para poder intervenir EPSEL y EPS Grau
porque sabemos, como lo han manifestado las señoras congresistas de Lambayeque, no solo sus ineficiencias, su falta de ejecución de inversiones, pero que está estrictamente relacionado a temas de corrupción. Por lo tanto, la intervención que estamos haciendo en ambas instituciones es para tener un claro diagnóstico de la situación. Yo entiendo la desesperación, la he conversado y la he vivido con la población, porque sí hemos recorrido las calles y sí los funcionarios hemos recorrido las calles y hemos visto la desesperación y hemos recorrido y hemos caminado con los saniegos y hemos caminado con las aguas servidas hasta la cintura. Entonces, no me van a decir cómo se vive porque yo misma lo he vivido. Y qué pena que no esté aquí el señor Martínez porque yo también tengo corazón. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo un diagnóstico de la situación. Dar hoy una solución de lo que se va a hacer en la EPS Grau y en la EPS Excel, perdónenme, señores congresistas, a través de su intermedio, presidenta, sería una irresponsabilidad. Necesitamos hacer un correcto diagnóstico de la situación financiera, del nivel de corrupción, del nivel de endeudamiento que tienen dichas instituciones para, sobre la base de eso, tomar medidas concretas. El congresista Burgos me sabrá comprender que uno no puede darle un tratamiento a un enfermo si no lo tiene claramente diagnosticado. ¿Cómo vamos a diagnosticar a un enfermo si los que manejaban al enfermo eran corruptos? Entonces, no podemos tener información correcta de EPSEL ni de EPS Grau, porque los que gerenciaban la institución eran las personas que llevaron a la quiebra a la institución. Entonces, hemos tenido que intervenir, nombrar a nuevas gerencias, a nuevos funcionarios, y a partir de eso vamos a poder tener un diagnóstico. La meta para OTAS es muy clara. Tienen hasta diciembre para poder hacer dos cosas: diagnosticar, proponer medidas de solución y trabajar en las líneas para la preparación del FEN. Son tres medidas muy claras y muy concretas. A partir de ahí tendremos que tomar las medidas correctivas, tanto financieras, de inversión, renovación de equipos, etcétera, capitalización de la empresa. Existen una multitud de posibilidades, pero tenemos que tener clara la magnitud del problema. Entonces, en ese sentido, OTAS no tiene competencia en el ámbito rural, solamente tiene competencia en 18 EPS del ámbito urbano. Esa multitud y dispersión de EPS es parte del problema, es parte de que por qué el sistema ha fracasado. Eso está normado en parte en la 1280. Es por eso que es necesario revisar la 1280 en su integralidad. Un congresista mencionó que tiene 7 años. Y regreso a mi comentario anterior. Si una ley en 7 años no puede resolver un problema, es que algo también está fallando en esa ley. Es por eso que estamos proponiendo su derogatoria. Eso no significa, señora presidenta y señores congresistas, que lo vamos a hacer solo en un escritorio. Hemos venido el otro día a exponer a la Comisión de Constitución, haremos lo propio a la Comisión de Vivienda, cuáles son los argumentos técnicos que nos llevan a tomar esa decisión. Podemos, de acuerdo a usted y los congresistas así lo determinen, poder venir a una sesión especial para poder exponer y explayarnos en profundidad con este tema, pero parte de la solución es la modificación de esta ley. Con respecto al tema de SUNAS, el Ministerio de Vivienda no tiene competencia con SUNAS. SUNAS más bien regula ciertas acciones de SUNAS, del Ministerio. SUNAS depende de PCM y no tenemos injerencia el uno sobre el otro. Sin embargo, hay medidas en la 1280 que sí regulan la actividad de SUNAS. Por lo tanto, sí creemos que se puede mejorar SUNAS. Hay opciones y hay margen para poder fortalecer y mejorar su funcionamiento.
En ese sentido, nosotros no tenemos la capacidad de decirle a SUNAS, si no es por ley, qué es lo que puede o debe hacer. Eso solamente se puede hacer bajo un marco regulatorio que así lo permita. Eso no significa que no coordinemos con ellos, coordinamos. Y cuando SUNAS dice que no se le ha convocado para discutir la ley 1280, miente. Y lo digo así de enfática, porque hay oficios en el que se le ha cursado a SUNAS una invitación para conversar sobre el aspecto técnico de esta modificatoria y que designe a un funcionario. Estamos esperando. Y seguiremos esperando con las puertas abiertas del despacho. Por lo tanto, cuando hablamos de la corrupción en las empresas, cuando hablamos de la ineficiencia de las empresas, si hablamos de 50 EPS, solamente 18 están bajo nuestro ámbito de intervención, la diferencia la manejan las municipalidades. Son ellos los que eligen a su consejo directivo. Es el gobierno regional y el gobierno o la municipalidad provincial quien elige a su consejo directivo y son ellos los únicos que pueden removerlos. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, ninguna injerencia, al menos que no está planteado en nuestra propuesta, la ley nos lo faculte, pero entraríamos en conflicto con la ley de municipalidades y descentralización. Entonces, por eso cuando yo digo tenemos que repensar el sistema, es que lo estoy pensando de manera integral. Y lo mismo pasa cuando hablábamos de la respuesta frente al déficit hídrico. Puedo, como OTAS, responder, forzar, exigir a las empresas que están en el sistema RAT que actúen y tengan una estrategia clara de respuesta frente al déficit hídrico. Todas aquellas que no están en el ámbito de OTAS, ¿cómo puedo yo exigirles que tengan una respuesta? Son autónomas. Entonces, y responden y las decisiones las toma el consejo directivo. Sin embargo, nos hemos reunido con las principales EPS del sur. En una primera reunión nos hemos reunido, nos íbamos a reunir, no sé si finalmente yo no estuve presente y teníamos una reunión pendiente con las EPS del centro, ya creo que se dio la reunión, para preguntarles cuáles son los planes de acción que ellas van a tener para la respuesta. Básicamente, la respuesta es cavar pozos y poder distribuir el agua a través de esto. Es el caso, por ejemplo, de Cusco. Cusco y la EPS Cusco se abastece en parte o abastece en parte por pozos. La iniciativa que ellos tienen es cavar más pozos de emergencia. Sin embargo, no tienen recursos. ¿A quién le tocan la puerta? Al ministerio. Lo que estamos haciendo es negociando con el Ministerio de Economía para que de los saldos que tenemos de no ejecución se puedan transferir fondos en vez de que vayan al fondo digamos, que sean devueltos al MEF, puedan ir destinados a las EPS para poder responder frente a la emergencia. Pero la organización y la decisión técnica depende exclusivamente de ellos. Podemos armonizar, podemos coordinar y vamos a plantear, digamos, toda nuestra disposición para poder transferir esos recursos y obviamente verificar que esos recursos se ejecuten de acuerdo a lo programado. Eso es lo que podemos decir por el momento. La mesa de trabajo con las EPS del sur y las EPS del centro no ha culminado. Vamos a tener una segunda reunión para poder valorizar el total de estas intervenciones y solicitar la norma habilitante para que el MEF nos autorice a reasignar esos recursos y transferirlos a las EPS. Bueno, comenté lo de OTAS. Surgió un tema que me parece importante comentar. Cuando hablábamos o cuando menciono que el sistema ha fracasado, obviamente incluyo las EPS, incluyo TAS, incluyo CEDAPAL, incluyo otras instituciones también.
Pero sí es importante, y cuando me mencionaban, me decían por qué el sistema ha fracasado, hay varias razones. No solamente es un tema legislativo, es un tema de gestión y es un tema de ordenamiento. Como les decía, es difícil cuando tenemos tal nivel de dispersión de prestadores de servicio. Si bien hay que respetar la particularidad territorial, hay que respetar el enfoque cultural, es muy difícil que una EPS pequeñita tenga la capacidad y las espaldas financieras para poder servir a un X número de población. Eso es por un lado. Entonces, digamos, en términos técnicos, creemos que tenemos que, en la medida de lo posible, en la pertinencia cultural, en la pertinencia territorial, buscar e incentivar la integración. Si no, vamos a seguir teniendo un universo completamente disperso, donde no hay criterios, no hay estándares, cada uno lo maneja como le parece, de acuerdo inclusive a criterios políticos. Recuerden lo que les dije, el directorio de una EPS que no pertenece al RAT responde a un directorio. El presidente normalmente es puesto por confianza por el gobernador y por los alcaldes. No voy a entrar al detalle, pero muchas decisiones de algunas EPS se toman con criterios políticos y no con criterios técnicos. Todo eso lo tenemos que mirar y revisar si queremos realmente hacer un cambio estructural y que el modelo funcione. No tengo la solución. Este es un espacio en el que creo yo que deberíamos debatir y conversar y poder hacer propuestas. Con respecto al comentario del congresista Anderson, le agradezco sus comentarios. Este es una primera exposición, se me dio un tiempo muy corto, es un tema muy vasto. Creo que es el inicio de una mesa de discusión, de debate y de propuestas. Quedo a disposición, si usted lo desea, lo podemos recibir en el equipo y profundizar algunos temas más. Me hubiese querido quedarme toda la tarde y poder exponer todos los temas, pero el tiempo es tirano y evidentemente hay temas que se han quedado atrás. No entramos al detalle del tema de la delegación de facultades porque creo que es un capítulo que merece atención propia particular en el que podamos venir y exponer a detalle todas las razones técnicas, los fundamentos técnicos y los objetivos que queremos alcanzar por ello. Esta era una primera sesión, un pantallazo. Es cierto que hay congresistas que ya están acá y que conocen mejor el tema, pero era para dar un primer pantallazo, pero sin perjuicio de ello podemos volver, si usted así lo autoriza, Presidenta, o tener reuniones técnicas con algunos grupos de congresistas que quieran trabajar en particular en algún subtema. Nosotros tenemos la disposición de trabajar esto de manera conjunta. Entonces, con respecto al tema de OTAS, creo que queda claro que nuestra voluntad es reformar OTAS. Coincido plenamente que no está logrando sacar a las EPS de la situación crítica que está. En parte es por un tema normativo, porque no le da competencias suficientes a OTAS para intervenir, pero también es un tema presupuestal. OTAS tiene ciertas limitaciones presupuestales y solamente puede actuar en ciertas líneas. Entonces, el tema de las EPS es un tema vasto, es un tema fundamental en la mejora de este sistema y OTAS forma parte de todo lo que tenemos que ver. Otra incoherencia, perdónenme la palabra, es la existencia de SEDAPAL y el PAS-LC. Es un programa de agua segura para Lima y Callao. El PAS-LC, que es un programa que maneja el Ministerio de Vivienda, hace exactamente lo mismo que debería hacer SEDAPAL. ¿Y por qué se crea? Porque SEDAPAL no tenía la capacidad de invertir lo que se necesita invertir para cerrar la brecha en Lima y Callao. Entonces, hoy tenemos a SEDAPAL que hace inversiones y el PAS-LC que hace inversiones. Algunos de ustedes han mencionado el proyecto de Rinconada. Nosotros no podemos intervenir en el proyecto de Rinconada porque es un proyecto de SEDAPAL. Cuando el congresista Martínez, lamento que no esté presente,
dice que no ha habido voluntad por parte del ministerio, no es cierto. Con él nos hemos reunido más de 4 veces en el ministerio para buscar una solución al proyecto de Comas. Pero eso es competencia de Sedapal. Sedapal dijo en todo momento que eso era su proyecto, que ellos lo iban a financiar. Sucedió lo mismo con el proyecto de Ventanilla. ¿Y qué hicimos? Nosotros recuperamos el proyecto de Ventanilla que no tenía financiamiento y lo hemos adoptado y lo vamos a ejecutar nosotros como PAS-LC. Pero nosotros también tenemos un límite presupuestal. O sea, no podemos recoger todos los proyectos que Sedapal no puede ejecutar. Entonces, es algo que tenemos que ordenar. O nos vamos por el PAS-LC o nos vamos por Sedapal. Pero cuando tenemos 2 unidades ejecutoras que están haciendo lo mismo, es ineficiencia pura. Y no solo eso, sino que el PAS-LC hace los proyectos de Sedapal y luego se los entrega para que ellos lo administren. Pero no está dentro de su programación. O sea, esas son las cosas que yo he encontrado en el sector. Y créame que en 9 meses no lo puedo resolver todo. O sea, son procesos complejos que necesitan modificaciones legislativas, sí, y normativas, sí, y regulatorias también. Y esa la única manera es de hacerla junto con ustedes. Muy rápidamente, ¿por qué nos vamos por el camino de la delegación de facultades? Porque ya hay un trabajo avanzado, ya hay una propuesta que se ha venido trabajando. Vamos a tener que pasar por el AIR de todas maneras. Ya tenemos avanzado ese proceso y creemos que puede ir más rápido por ese mecanismo. Eso no implica que no haya una discusión aquí sobre algunas propuestas que ustedes puedan tener para enriquecer la norma. O sea, el espíritu del Ministerio de Trabajo y de esta gestión es trabajar de manera colaborativa. Ya algunos congresistas nos conocen y saben cómo trabajamos y en lo que creemos. Entonces, puedo entrar a algunos detalles, pero creo que, por ejemplo, el tema de las APPs en Lambayeque lo podemos detallar más adelante. El tema de Huánuco, tenemos una mesa de destrave planificada para el 27 y 28 de septiembre. Está en la lista de las mesas de destrave que queremos culminar en el último, de aquí a diciembre. Bueno, lo de OTAS ya lo comenté. Creo que eso es, bueno, lo de San José ya lo hemos comentado, también ya hay una respuesta por parte de OTAS, se va a cumplir, congresistas, el cronograma que tenemos estipulado, y con respecto al tema de colectores también tenemos ya una negociación con el MEF para poder transferir a OTAS alrededor de 40 millones para que puedan empezar a intervenir en ese sentido. Básicamente es lo que yo quería comentar con respecto del tema de construcción y saneamiento. Hay algunos detalles con respecto de la ley de acceso universal al agua. No sé si por la hora, Presidenta, le cedemos la palabra otra vez al economista Carvajal, o podemos hacer una sesión para explicar más en detalle todos los alcances de la ley. Esta ley no pretende ser la solución y la panacea al problema. Lo que queremos hacer es resolver el hoy, el inmediato. En algunos casos, y en la mayoría de los casos, habrá que trabajar con soluciones convencionales, tendido de redes, petares, todo lo demás. Pero hoy hay gente que que no tiene agua y que tenemos que aportarle una solución inmediata alternativa. Una solución, comentamos, congresista, a través de su intermedio, presidenta congresista Anderson, son las plantas potabilizadoras en los bordes de los ríos. Otras son los filtros intradomiciliarios que ayudan a filtrar no solo de metales pesados, sino también de otras impurezas del agua. Existen los pilones, los famosos pilones, que ayudan a distribuir agua y, digamos, alrededor de, ubicados en ciertos puntos estratégicos, hacen que la población no tenga que caminar más de 200 metros para poder transportar el agua. Hay diferentes soluciones, están identificadas, pero cada una responde a una realidad
diferente, a una problemática diferente, a una valoración intercultural y cultural diferente. Entonces, sí las tenemos mapeadas, están detalladas, podemos entrar al detalle, no tenemos ningún problema, pero parte de la solución es esa. Con respecto al FIAS, ustedes todos conocen el fondo que se usa para electricidad. Es básicamente el mismo sistema. Es decir, tener un fondo que permita a través de un subsidio cruzado financiar este fondo para poder financiar en parte esta solución. Tenemos otras, se pueden recibir donaciones, se pueden recibir una serie de otros mecanismos de financiamiento que irían al FIAS y que podrían ayudar a cofinanciar parte de esta inversión. Como les dije al inicio, parte de esta inversión ya está garantizada por el MEF, está esperando que simplemente el Congreso apruebe la norma, pero eso obviamente va a tener que seguir su funcionamiento. Con respecto al tema del subsidio cruzado, voy muy rápido. Lo hemos conversado, Presidenta, y con algunos congresistas también. No hay derecho que las personas que menos recursos tienen paguen más caro por el agua. Y encima agua que no es de calidad. No hay derecho que esta situación siga ocurriendo. Mientras en otros distritos se dan el lujo de regar sus jardines con agua potable. O sea, tenemos que hacer algo para revertir esta situación. Una posible solución es la del subsidio cruzado. Será SUNAS, en este caso, quien tendrá que determinar el porcentaje. Nosotros hemos hecho una propuesta. SUNAS es el ente regulador tarifario. Ellos tienen que ver cuál es ese porcentaje. Nosotros tenemos una estimación, en muchos casos discrepamos con SUNAS con respecto a su tarifa. Tenemos nuestros argumentos técnicos, ellos tienen los suyos, será motivo de conversación y de debate, pero el tema tarifario lo regula SUNAS. Nosotros no tenemos que intervenir en ese tema y está bien. Es importante que hayan organismos reguladores del sistema. Eso existe en la mayoría de los países desarrollados. Entonces, sí creemos que tiene que haber una tarifa diferenciada por consumo, por nivel socioeconómico. El agua cada vez va a ser un bien más escaso y por lo tanto va a costar más. No solo el agua que está aquí dentro de este vaso, va a costar más distribuirla. ¿Cómo vamos a solucionar el tema? Si, como dijo el congresista Burgos, hoy el que más tiene paga menos y el que menos tiene paga más. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar, Presidenta, si queremos realmente hacer una revolución en el sentido positivo de la palabra con respecto al tema de agua y saneamiento y cerrar realmente brechas. Me preguntaron, y con esto concluyo, si el sistema ha fracasado por el tema legislativo. Yo creo que en parte. La otra parte no solo es la dispersión de las EPS y del servicio, pero también es cómo está constituido el presupuesto. De los 6.000 se ejecuta la mitad. En realidad, de facto, entre los tres niveles de gobierno le devolvemos al MEF todos los años 3.000. Más o menos. El MEF asigna 6 entre los tres niveles de gobierno y los tres niveles de gobierno le devuelven otros 3.000. Así no vamos a cerrar la brecha jamás. Entonces, ¿por qué? Como dije al inicio, entre el 20 y el 25% de esos 6.000, más o menos, lo tiene y lo maneja vivienda. Entre el 65 y el 70% se maneja a nivel de municipalidades provinciales y distritales. Imagínense el nivel de dispersión. Y entre el 7 y el 10% lo manejan los gobiernos regionales. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo podemos estandarizar y unificar? Una posibilidad y una línea de trabajo que estamos desarrollando en el ministerio son los planes regionales de saneamiento.
¿Qué significa? Que toda la región planifique a través de sus alcaldes cuáles van a ser las prioridades de esa región. Y ese debería ser un instrumento de gestión de todo alcalde, de todo gobernador. Se han aprobado todos los planes regionales en un tiempo récord. Hemos logrado aprobar todos los planes regionales y vamos a publicar prontamente el Plan Nacional de Agua y Saneamiento en los siguientes meses para que esto sea un instrumento de gestión para los gobiernos o para el Estado en sus diferentes niveles, pero también va a ser un insumo para la política multisectorial de agua y saneamiento. Y efectivamente, el agua potable y el saneamiento, si bien es competencia de vivienda, tiene implicancias y tiene correlaciones con el Ministerio de Agricultura, con el MIDIS y con otros más. Entonces, sí es importante visualizar la política de manera integral. Con eso concluyo, digamos, toda la parte del Viceministerio de Vivienda, perdón, de Construcción y Saneamiento. Y sí, quisiera contestarle a la congresista Acuña con respecto al viceministro. Congresista, ha sido sumamente difícil encontrar un viceministro. Y créame que sigue siendo difícil. Por varias razones. Una, porque tiene que ser una persona proba. Otra, tiene que ser una persona que no esté dispuesta a estar sentada en el escritorio, sino que esté dispuesto a mojarse, como nosotros nos hemos mojado en el FEN. Y créame que hay muchos funcionarios muy buenos que cuando les digo que van a tener que enfrentar el FEN salen corriendo. Y dos, y tres, hay un tema también de perfiles y también hay un tema de antecedentes. Cuando uno nombra a alguien que tiene experiencia, normalmente tiene antecedentes policiales, penales, juicios, y uno hace eso y salta a la prensa y dicen, están contratando a alguien que no cumple, que tiene denuncias. Todos los funcionarios que hemos pasado por el Estado tenemos denuncias, algunos más, algunos menos. Entonces, estoy tomándome el tiempo, sé que es un tiempo largo. Yo hago de ministra y de viceministra junto con el viceministro y estamos sacando adelante el sector. No es la mejor escenario, pero me estoy tomando el tiempo porque realmente quiero atraer a una persona que esté dispuesta a enfrentar el FEN como tiene que enfrentarlo. Hemos tenido una experiencia con un viceministro anterior que no estuvo a la altura de enfrentar la respuesta del FEN y no quiero que eso vuelva a suceder. Entonces, estamos trabajando, tenemos entrevistas permanentes, algunos ni siquiera quieren entrar y menos a este ministerio. Entonces, es una tarea compleja, pero espero que en el transcurso de las siguientes 2 semanas poder tener ya a una persona a cargo para poder asumir este desafío. Quería comentárselo, Presidenta, a través y responder, a través de su intermedio, responder la pregunta de la congresista Acuña, porque sí me parece importante para que no haya luego motivos digamos, de cuestionamiento por parte también de la prensa, obviamente. Así que muchas gracias por mi parte, señora Presidente, señora congresista, y si usted lo autoriza, vamos muy rápidamente con la respuesta del viceministro para el subsector Vivienda y Urbanismo. Tiene la palabra el viceministro. Gracias, ministra. Y por su intermedio, señora presidenta, saludar a cada uno de los miembros de la comisión. Varios puntos importantes dentro de las consultas y comentarios que hicieron los señores congresistas. Primero importante es el punto de partida. El gran desafío que tenemos en el sector vivienda es el déficit de vivienda. No tenemos 1.5 millones, como bien lo decía nuestra ministra, de déficit en vivienda urbana, pero eso es lo que se ha acumulado. Existe todos los años una necesidad de 140.000 viviendas según estudios por año, y de esas 140.000 nosotros se promueven aproximadamente 50.000 viviendas, más 20.000 más que hace el sector privado de manera formal, digamos. O sea, en teoría se generan como 70.000 viviendas y hay un déficit que no se cubre de 70.000 que termina siendo coberturado de una manera informal, ¿no? Ante ese contexto, nosotros hemos tomado acciones inmediatas
en cuanto a salir de la caja, salir del mecanismo tradicional de generar vivienda, ya lo comentaba nuestra señora ministra, de no solamente lanzar bonos al mercado y esperar que el sector privado consiga un suelo privado y que vaya desarrollando proyectos de vivienda, sino en primer lugar, ya identificar una cartera de suelo. Hemos identificado una primera cartera de suelos de 31 predios desplegados en diversas regiones del país, con una potencialidad de más de 170.000 viviendas, ¿no? Y es un paso importante, una de las medidas que estamos haciendo para poder ir generando mayor oferta formal de vivienda y permita satisfacer este déficit y coberturando este déficit de vivienda. Como bien lo expuso la señora ministra, estos proyectos están en diferentes estados, unos están ya por convocar en los próximos meses, otros están en los pasos preparatorios. Pero digamos, ¿cuál es el punto álgido y complejo para poder desarrollar estos proyectos? Es el tema de agua y desagüe, básicamente, ¿no? El saneamiento. O sea, existen la disponibilidad de terrenos, pero estos terrenos, obviamente, al no tener agua y desagüe, no se pueden emprender los proyectos, ¿no? Entonces, en ese contexto, hemos hecho una serie de medidas importantes. Una de ellas es el identificar suelo que ya tiene agua y desagüe acometidas cerca, ¿no? Y que eso permita poder hundir ese costo de inversión, ¿no? De la mano con el sector privado, vía un mecanismo que ya existe, que son un tipo de APP que se llama proyectos en activos, y aprovechar la iniciativa privada para los diversos estudios y diversos temas que se necesitan hacer para agilizar esto y poder emprender esta ejecución de estos proyectos, ¿no? Entonces existe ahí un potencial tremendo de desarrollar proyectos. Ahora, otro punto importante es esta ley del bono canon que la ministra también comentaba. Es una ley del año 2018, de hecho una ley congresal, pero que no se había habilitado, no estaba implementada en absoluto y tenía un potencial tremendo. Recién en la gestión de la señora ministra lo implementamos justamente con ese trabajo articulado con ustedes. Se puso un articulado en una de las leyes, la ley Compunche en específico, donde ya permite habilitar y poder efectivizar, aplicar esta ley que estaba inerte sin aplicarse el año 2018, donde ya permite utilizar el canon. Es una potencialidad tremenda, para que ustedes se den una idea. El presupuesto del ministerio anual en bonos bordea los 1.100 millones de soles. El saldo de canon ha sido este año cerca de más de 5.300 millones, ¿no? Entonces tiene un potencial tremendo para poder desarrollar programa de vivienda y la verdad que hasta ahora viene siendo un éxito. Ya hemos firmado 3 convenios, uno con gobierno regional y 2 con gobierno distrital y tenemos 9 más en camino, porque justamente es eso, el trabajo articulado, ¿no? Poder articular con cada uno de los gobiernos locales y poder atender de manera específica las brechas de vivienda, tanto urbana como rural, ¿no? Entonces, y la ejecución de los programas de vivienda es relativamente ágil en comparación a un proyecto de inversión. Entonces, es un valor fundamental que está siendo valuado por las diversas autoridades con las que nos vamos reuniendo. Otra de las medidas importantes es esta ley, este DL, que está en la Delegación de Facultades de Regularización, también en la línea de lo que comentaba, ¿no? El suelo es cada vez más escaso y por tanto más caro, sobre todo en las ciudades consolidadas. Entonces, necesitamos coberturar el déficit de vivienda, que es enorme. Entonces, una de las maneras es identificar suelo que ya esté en zonas consolidadas, que tenga servicios, ¿no? Pero que no se puede implementar viviendas, y hemos analizado por qué. Porque no están reguladas las propiedades. Si bien es cierto, pueden tener un título de propiedad del terreno, no está regulada la edificación. Entonces, al no estar regulada la edificación, no tiene no solo la formalidad administrativa de tener la declaratoria de fábrica, sino el diagnóstico de esa propiedad. O sea, no se sabe cómo está construida esa propiedad, ¿no? Qué características tiene, si necesita un reforzamiento, necesita demolerse para volverse a hacer, etc. Entonces, este decreto legislativo es importantísimo en ese sentido. Lo que va a hacer es, por un lado, flexibilizar, agilizar, disminuir los tiempos y los costos para los trámites de regularización, o sea, llegar que estas familias, estamos hablando de más del 80%, según información del INEI, ya esa autoconstrucción que no está regularizado, no está formalizado, puedan regularizarse de una manera ágil, rápida y a un costo cero, y aquellas familias que requieren hacer una regularización ya más técnica, no solo administrativa, sino técnica, poder acceder a un bono, ¿no? Que también está planteado en este decreto legislativo, un bono que permita que esa regularización, esa revisión de parte de un arquitecto, de un ingeniero, ya esté coberturada y se puede identificar cuál es la acción que se tiene que terminar ahí. ¿Cuál es el impacto
el impacto es que esa familia va a poder acceder al crédito, porque ahorita no puede acceder al crédito porque no es formal. Sabemos nosotros las condiciones que pide una entidad financiera para poder dar crédito, no solamente por un préstamo de vivienda, para cualquier préstamo pequeño, menor de su negocio, etcétera. Entonces ya va a poder acceder al crédito, ya va a poder acceder a nuestros programas, no solamente programas de compra y venta de vivienda, sino justo una de las congresistas comentaba, el programa de Renta Joven. Justamente la razón por la que Renta Joven no funcionó era esa. Evidentemente existía la demanda, existe la demanda, una gran necesidad de coberturar vivienda, pero no existía la oferta, porque la condición que se planteaba en la oferta es que tenga declaratoria de fábrica. Y la gran mayoría, como les digo, más del 80% no tiene esa declaratoria de fábrica. Entonces, lo que estamos haciendo con este DL, que es justamente un trabajo articulado ejecutivo con ustedes, es lograr atender a esa enorme brecha insatisfecha y ese déficit de vivienda enorme de una manera muy rápida y ágil, aprovechando ya las zonas consolidadas que ya tienen agua y desagüe y empezando a dar vivienda digna en los mismos suelos que disponen las familias, para poder ofrecer nueva vivienda y también no solamente compra y venta, sino también de alquiler, ¿no? Entonces, de esa manera se va avanzando en eso. También de manera final, y con cargo, como bien decía la señora ministra, poder responder al resto de consultas por escrito o en las reuniones que sean necesarias. En el tema de los bonos de arrendamiento de emergencia, por ahí consultaban, este año hemos aplicado más o menos 1.371 bonos de arrendamiento de emergencia, pero tenemos ya articulado con el Ministerio de Economía un presupuesto importante para atender cerca de 15.000 bonos en el próximo año, el famoso bono de arrendamiento de emergencia, y poder de esa manera atender la potencial afectación en el fenómeno del niño, que Dios no quiera que sea grave. Y otro punto importante es la implementación en el marco justamente de emergencia recientemente del DS de creación del bono de emergencia. ¿En qué consiste este bono? Es un bono que es un valor mucho mayor al bono regular, pero que tiene una característica fundamental. La gente que accede a ese bono son la gente que se ubica en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental acá es prevenir, o sea, poder reubicar a las personas que están en estas cuencas, en estas quebradas, en las franjas marginales, y poder de esa manera darle una opción de vivienda. Muchas de las personas no podían acceder a los programas de vivienda porque no podían acceder a crédito, etcétera. Lo que hemos hecho es un bono diferenciado mucho mayor, donde ya va a permitirle acceder a estas personas a estos bonos de emergencia y poder salvaguardar la vida, la integridad de estas familias. Entonces, ahí hemos hecho un trabajo articulado muy importante con diversas municipalidades, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, y ellos por ordenanza han declarado una serie de zonas como zonas de riesgo no mitigable que faltaban declarar. Igual estamos en eso con la Municipalidad de Piura y otras municipalidades, pudiendo, porque ese trabajo, esa definición, la declaratoria de zona de riesgo mitigable, la hace la propia municipalidad. Y a partir de esa definición de polígono, nosotros ya por ley podemos atender a esa población y plantearles un programa de vivienda digno con agua y desagüe y sobre todo en una zona segura. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la ministra. Gracias, Presidenta. Solo para complementar, está aquí el director ejecutivo de COFOPRI, pero para ir muy rápido, simplemente para decirles que actualmente tenemos casi 43.000 títulos de propiedad para entregar a nivel nacional. Eso se va a ir entregando a lo largo de los siguientes meses. Y la meta que tenemos para este año, si recuerdo bien, es alrededor de 54.000. Estamos, como dije en la presentación, en el 71% de avance. El estimado está por completar. Así que si usted, Presidenta, a través de su intermedio, los congresistas, nos ponemos a disposición para que en sus semanas de representación, si existen bonos por entregar en las regiones que a las cuales ustedes visitan en sus semanas de representación, podamos coincidir y poder hacer un acto de entrega de títulos de propiedad con presencia de ustedes, como ya lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Y si me permite solo un minuto adicional, se les ha cursado a todos ustedes una invitación porque el día jueves y viernes estamos haciendo un evento muy importante en el sector. Es el Foro Unidos por el Agua Potable y el Saneamiento. Es una
iniciativa, es la primera iniciativa que se hace de esta magnitud en el Perú. Ha habido iniciativas parecidas en México y en otros países del mundo, donde durante 2 días vamos a trabajar sobre la problemática, van a venir especialistas, o sea, van a exponer especialistas nacionales, está viniendo el relator de agua potable de Naciones Unidas, están viniendo algunos especialistas a nivel internacional, están viniendo gobernadores, alcaldes, todos ustedes están cordialmente invitados de acuerdo al oficio que les hemos hecho llegar, y nos gustaría contar con su presencia, Presidenta, a través de su intermedio a todos los congresistas. Se va a firmar un pacto y creo que es muy importante y simbólico que estén ahí las firmas de todos los congresistas o la mayoría de los congresistas de la comisión. Lo que buscamos, también van a estar presentes representantes del sector privado, representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales de base. Es realmente un foro en el que vamos a estar todos unidos por un pacto por el agua. Es un gesto, si bien es un gesto académico, político, yo creo que a partir de ahí podemos, y en este espacio, construir esta agenda, Presidenta, que nos compete a todos. Así que quería hacer extensiva esta invitación a través de su intermedio y reiterarles que los esperamos el día jueves y viernes en el Centro de Convenciones. Muchas gracias. Bueno, colegas, creo que ha sido una sesión bastante larga, pero muy fructífera y alentadora, porque las autosuficiencias no son suficientes y vamos entendiendo que debemos de sumar todos. Todos debemos de sumar. A grandes problemas tenemos que enfrentar grandes soluciones. Nadie sobra en esta gran tarea, ¿no? Y agradecerle, señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska, a su equipo técnico, ¿no? Con los que estoy segura que vamos a seguir trabajando. Cada uno de los congresistas de esta comisión no solamente están ahora, están desde el primer año están aquí, ¿no? Conocen la problemática y nos vamos a sumar. Tenemos que tener ese espíritu articulador. Entonces, agradecer una vez más su participación en esta comisión y bueno, pues invitarla a retirarse en cuanto, digamos, usted lo considere, y porque también ya vamos a terminar nuestra sesión, señores congresistas, siendo qué horas son ya. 8 de la noche y 10 minutos de la noche, señora presidenta. 8 y 10, ¿no? Ya. Las 8 de la noche con 10 minutos del martes 5 de septiembre de 2023 se levanta nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.